Bendiciones, amado amigo y amiga. Señor me lo bendiga muy grandemente. Hola, Pastor Marrón Castillo desde Costa Rica. Quiero bendecir su hogar y su familia. Y vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Danos la sabiduría, precioso Espíritu Santo de Dios, para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Este es BIT, Respuestas Bíblicas. La pregunta que me hicieron es: ¿un divorciado puede servir a Dios? Y yo estoy haciendo primero, antes de contestar directamente la pregunta, haciendo un aspecto general, porque podemos contestar la pregunta directamente, claro que sí, pero a mí me gusta que usted escuche tanto una parte como otra parte. Entonces es bueno, a la luz de la Biblia, porque mucha gente se basa en la respuesta a la luz de la Biblia, el pensamiento paulino, que Pablo es el que trata bien y muy claro, ¿verdad?, en Corintios y en otras partes del Nuevo Testamento, este tema, ¿verdad? Entonces es importante entender lo que pensaban en aquel tiempo, en el siglo I, porque mucha gente se basa en su respuesta de ahí, que hay que entender que una cosa era la sociedad en el tiempo de Pablo y otra cosa es nuestra sociedad moderna. Ahora, es importante entender, como lo dije en el video anterior, que en 1 Corintios 7:15 el Señor nos dice: Dios nos llamó a vivir en paz. Y di unos ejemplos con respecto a parejas, ¿verdad?, y a situaciones donde realmente un pastor tiene sus límites, amados. La misión de un pastor es que la persona no se separe, hacer hasta lo último, hasta lo imposible, ¿verdad?, que no se separen. Pero hay ciertas actitudes, hay ciertas cosas que pasan dentro del núcleo familiar que lastimosamente llevan a una ruptura. Y ahí es donde hay que entrar y ser objetivos. También, amados, no legalizar y juzgar a una pareja cuando definitivamente es insostenible vivir en paz debajo de un techo. Aquí en Costa Rica tenemos un lema, amigo y amiga, que nadie conoce las goteras de una casa porque nadie vive dentro de ella. Y es cierto, yo no vivo dentro de su casa, ningún pastor vive dentro de casa para saber realmente lo que usted como pareja, hombre o mujer, porque va de los dos casos, amados amigos y amigas, lo que usted está viviendo. Muchas veces me ha dicho la gente: Marlon, es que la gente no sabe el infierno que yo paso porque esta persona no era lo que yo amé, lo que yo quise, lo que yo acepté. Al principio era el príncipe azul y llegó un momento en que se convirtió en el príncipe negro. Y, amados, ahí es donde es importante entender este aspecto del divorcio, porque es un tema muy delicado, es un tema bastante delicado, ¿verdad? Porque hay muchas partes. Hay pastores que piensan que no, que una persona tiene que estar con el cónyuge o la persona con la que decidió unirse en matrimonio por el resto de la vida, a pesar de tal vez maltratos físicos, emocionales, psicológicos, a los niños, a ella como pareja, como mujer o viceversa. Porque hay mujeres que maltratan también a hombres, hay que ver los dos lados de la moneda. Tampoco hay que tapar el sol con un dedo, amados. Hace poco me llegó un caso de una persona, de un hombre, que estoy hablando con él en privado, me decía eso: Marlito, es que me pasa esto, esto y esto, y ¿qué puedo hacer? Fui con mi pastor y el pastor me dijo: tengo que aguantarla a ella. Y yo le dije: yo no puedo soportar a una persona que esté metida en drogas, alcohol y no quiere ayuda. Entonces, los hijos están sufriendo, él como pareja está sufriendo, y son casos muy delicados, amados, donde usted como pastor, si me está viendo y es pastor, hay que ser objetivos. Es cierto, Dios lo que Dios no lo separa al hombre, pero el último, y escuche bien, amigo y amiga, recurso de un ministro es el divorcio. El último. Ya si la persona no quiere, si la parte que está haciendo el daño, ¿verdad? Obviamente para una ruptura se necesitan los dos. Muy importante entender eso, escuchar los dos lados de la moneda antes de hacer un juicio. Primero aparte y después
las dos personas. Es muy importante. Acuérdense que nosotros los pastores nos guiamos por lo que la persona nos dice. Si usted nos dice que ella dijo que el carro es azul, el pastor le cree. Y si él viene y te dice, no, es que yo le dije que el carro era gris, el pastor le cree. Entonces ahí es donde el pastor tiene que usar la sabiduría del Espíritu Santo para que Dios le revele qué es la verdad. Porque muchas veces la gente llega a las oficinas o llega a consejería y nos dice una cosa y nosotros nos guiamos. Una vez le dije a alguien, yo me guío por lo que usted me dice. Si usted me está diciendo que está pasando eso, me guío por eso. Pero voy a escuchar a su pareja. Y una vez una persona me dijo, no, ¿por qué? Porque le va a mentir. Le digo, ¿y qué sé yo si usted me está mintiendo? Y la otra persona también me va a mentir. Entonces tengo que hacer una balanza. Yo no me puedo guiar por lo que usted me diga. Si tal vez la otra persona viene y me dice otra cosa, entonces voy a hablar con los dos por separado y después a los dos como pareja. Y si hay hijos, hablar también con los hijos delante de personas adultas, obviamente, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? De lo que está sucediendo, porque allí en esto, amados, en consejería de matrimonios, todos tienen que ver en el entierro, decimos en Costa Rica. Entonces son detalles que tenemos que aprender en consejería y más con respecto al matrimonio, a lo que es el divorcio. Entonces, hay ministros divorciados, yo soy uno. Hay ministros que lamentablemente escogió mal o escogimos mal, y una vez me incluyo. Tomamos una mal decisión, tal vez allá a los 20 años, 25 años y nos equivocamos, ¿verdad? Y no tenemos la experiencia que tenemos ahora, años después, amados, pero son errores que a veces pesan, pero hay que cargar con ellos. Entonces, es importante entender esto. Por eso es que yo he querido no ir directo a la respuesta, sino dar una panorama general, amados, porque tal vez usted dice, es que Marliton dijo esto, esto y esto, y tal vez otra persona le digo, pero es que la Biblia dice esto, esto y esto. Es cierto, pero hay que ser objetivos. Hay que usar nuestro raciocinio. Acuérdense, Dios dice en Corintios, y hay muchas partes de la Biblia donde Dios nos enseña que tenemos que aprender a vivir en paz. Usted se casa para vivir en paz. Usted se casa para tener una familia estable. Usted se casa para tener una compañera de vida. Alguien que lo ayude a progresar. Alguien que lo ayude a levantarse. Alguien que sea su bastón. No se casa para estar viviendo una guerra de Irak o una tercera guerra mundial. No, amados. Acuérdense que uno nunca deja de conocer a la pareja. Siempre va a descubrir algo diferente. Siempre. Algo. Yo he escuchado personas que me han dicho, yo tengo 30 años de casada y ahora me di cuenta de que mi esposo era así, así, así. Con 30 años de casados. Y yo digo, Padre, gloria a Dios, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, amados, tenemos que ir viendo muchos detalles a la hora de juzgar a una persona divorciada. ¿Por qué? Porque no sabemos su historia. Y ahí es donde muchos pastores cometen el error, que juzgan a la persona. Pastor, es que me voy a divorciar. No, un momento, la Biblia enseña que hay que vivir de por vida, que usted no se puede divorciar. Pero si no aprendemos a escuchar las dos partes de la moneda, a escuchar y a entender objetivamente como ministros, como pastores, cuando la gente viene y nos busca a pedirnos consejería de un divorciado, una persona o ya está divorciado o se quiere divorciar, amados, Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que nos equivocamos. Usted no va a vivir el resto de la vida con una persona que lastimosamente al principio era un amor, era un osito de peluche y después se transformó en un osito no de peluche. Entonces son muchos detalles que hay que analizar. Por eso es que yo quiero ir así despacio, haciéndole un aspecto, un panorama general. Ya al final le daré la respuesta concreta y también una opinión muy personal como pastor y como ministro, que yo he tenido que ver estos casos, amados. Muy importante entender eso. Entonces, vea qué interesante. Seguimos, amados. Ciertamente el divorcio no es pecado. No. Mucha gente lo ve como pecado. Usted se divorció, está en pecado. Usted no va a servir porque usted se divorció. Mucha gente, amados, pastores ya antiguos, pastores de 30, 40 años, ya que vienen con una caparazón de tortuga, llamo yo, que no entienden el mundo actual, le dicen, no, usted tiene que divorciarse.
En vez de decir, voy a ponerme en los zapatos de la persona, voy a escuchar qué está pasando, qué está viviendo, porque es la persona la que está sufriendo, amados. Y ahí es donde nos equivocamos a la hora de aconsejar. Vamos directo a la yugular. No, usted tiene que quedarse ahí y vivir, perdónenme la expresión, ese infierno el resto de su vida. No, amados. Entonces, muchos dicen es pecado el divorcio. Ahí hay que tener mucho cuidado. Ahí hay que analizar muchas cosas de fondo. Entonces, hay que entender. Como le digo, y vuelvo a repetir, y lo voy a seguir repitiendo en todos los mensajes que usted escuche de este tema. El último recurso de un ministro es el divorcio. Si ya se hizo todo lo posible, todo se hizo, el último recurso es el divorcio. Dar consejería, el divorcio. Ok, entonces, muchos dicen es pecado, porque vienen con ese concepto de la Biblia, como dice Pablo. Ah, no, en el Antiguo Testamento, en el principio del Testamento, perdón, en la primera era del mundo cristiano, no me gustaba, carta de divorcio. No me hizo la cena, carta de divorcio. Ya empezó a envejecerse, carta de divorcio porque voy a buscar una más joven. Así pensaban en los tiempos de Pablo. Entonces Pablo tuvo que buscar una solución a eso. Ahí es donde hay que entender el contexto de la sociedad de Pablo, del primer siglo cristiano a nuestra sociedad. Yo no puedo, y ayer en un estudio que estaba dando sobre el pensamiento judío y cristiano, en un programa en vivo para la gloria del Señor, que dije algo y lo voy a repetir aquí en este programa. Amados, nosotros somos de pensamiento occidental. La Biblia fue escrita con personas de pensamiento oriental. Yo no puedo entender partes de la Biblia si pienso como pensaban los judíos, como ellos piensan, sus costumbres, porque son diferentes contextos culturales, sociales, políticos. Entonces es muy importante entender eso a la hora de entender partes de la Biblia. Yo no puedo acomodar lo que dijo Pablo en Corintios con respecto al divorcio a esta época, porque es totalmente el contexto social, cultural, político, religioso de las dos épocas. Estamos hablando casi de 2500 años de diferencia, amados. La cultura es diferente, la forma de pensar es diferente, contextos diferentes. Todo esto entra en este aspecto del divorcio. Por eso es importante que a la hora de hacer un estudio sobre divorcio, entendamos estos aspectos. O antes de ir y decirle a una persona, no, usted no puede divorciarse, sin antes ponernos a pensar en esto que estoy hablando. Muy importante. Entonces, vea qué interesante. Entonces, para muchos es pecado. Es más, muchos dicen que es pecado, el pecado imperdonable, el divorcio. No, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, vea, ciertamente el divorcio no es pecado imperdonable, y la actitud de rechazo de parte de la iglesia cristiana en décadas pasadas, oiga, voy a repetir despacio, que es lo que está reafirmando lo que estoy hablando. La actitud de la iglesia pasada, en las décadas pasadas, en el primer siglo, vea lo que dice, refleja el legalismo que ha predominado sobre el divorcio en el tiempo actual. Yo no puedo, como pastor, como ministro, para la gloria del Señor, que una pareja venga y me diga, amados, me voy a divorciar, no puede hacerlo. La Biblia enseña que usted se casó una vez hasta la muerte. Ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Y ahí Dios también lo entiende, porque Dios usa a los divorciados. ¿Por qué? Porque Él los entiende. Y me incluyo, porque Dios nos usa. Amado, yo conozco muchos divorciados que Dios los usa poderosamente. Dios sabe que usted y yo cometemos errores. Dios sabe que en algún momento nos equivocamos. Escogimos mal a una persona. Y que dentro del núcleo familiar era la guerra de Vietnam. Y Dios pide paz. Dios pide armonía. Entonces, vea qué interesante. Entonces, yo no puedo, como dice aquí, ambientar el divorcio hoy a los tiempos de Cristo, o a los tiempos de Pablo, o a los tiempos de los discípulos. Entonces, vea qué interesante. Seguimos. ¿Qué ha predominado hasta el día de hoy? Hoy hemos tomado una actitud más bondadosa hacia los divorciados. Claro que sí. Voy a dar un ejemplo. Tanto la Iglesia Católica tiene estudios y recursos para divorciados, como la iglesia cristiana. Yo por ahí he visto en iglesias donde hay lugares, vengan si usted es divorciado, para darle consejería, para ayudarlo en su proceso, porque, amados, vivir un divorcio es muy duro.
Y emocionalmente, físicamente, socialmente, divorciarse es muy duro. ¿Por qué? Porque uno no se casa con el fin del divorcio, pero hay veces, y lo digo personalmente, pasar la vergüenza y decir, mira, usted se casó tal fecha con esa persona y ¡pum! 3, 4 años después se está divorciando y la familia lo juzga, el ambiente lo juzga, la iglesia lo juzga, la gente lo juzga. Ah, usted fue el que cometió el error. Y para terminar, le cerrar con broche de oro, la persona con la que usted se divorció, en vez de decir las cosas como son, te pone a ti en mal, te juzga, te critica. Ah, no, es que esa persona era así, era el detonador de la bomba de Hiroshima. Y tal vez no es cierto. Y quedamos en mal, porque lo digo por experiencia propia, quedamos de mal delante de todo el mundo, hasta de la sociedad. Es más, yo conozco personas y parejas que no se divorcian por lo que dirán. Uy, qué vergüenza, toda esta gente estuvo en mi boda y ahora 10 años después me voy a divorciar. Qué vergüenza, y prefieren seguir ahí manteniendo una relación inestable, sufriendo, llevando una carga de sufrimiento, de dolor, por el que dirán. Porque ya no soporta. ¿Y qué hacen? Con todo el respeto, prefieren buscar una vía de escape, empiezan a ser infieles. Amados, la infidelidad no arregla un divorcio, la infidelidad no arregla una separación que yo tengo con otra persona. Es, perdóneme la expresión, es meterse en un zapato viejo para meterse en otro zapato viejo, porque tarde o temprano eso va a salir a la luz. Tarde o temprano eso va a ser peor el pecado. Ahí sí ya es pecado. Entonces ahí es donde, por eso es importante analizar este tema con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Entonces, vea qué interesante. Entonces, hemos tomado una actitud muy más bondadosa. Muchos pastores hoy en día son más bondadosos, son más analíticos, son más entendibles. ¿Por qué? Porque principalmente los que ya vivimos un divorcio, amados, somos las personas que ya podemos entender a una persona divorciada. Ya podemos comprender eso. Entonces, y la Biblia nos enseña muchas cosas al respecto. Entonces, muchas iglesias tienen programas activos de ministerio para el grupo de divorciados. La época inmediatamente después de un divorcio es la más difícil, claro que sí. Es la más dura, claro que sí. Como lo que acabo de decir hace unos segundos. Se sienten fracasados y necesitan de nuestro amor y comprensión. Un divorciado no necesita que usted venga y le termine de echar más leña al fuego. Un divorciado no necesita que usted venga y lo juzgue. Un divorciado no necesita que usted venga y lo señale. Dios no te señala, Dios te perdona y te utiliza. Es más, Dios te restaura y después de eso dice, ahora sí te voy a poner la persona correcta para ti. Una persona que te va a amar, que te va a valorar, que te va a dar tu lugar. ¿Saben por qué a veces fallan mucho los divorcios? ¿Por qué vienen los divorcios? Si se lo digo por experiencia propia, no me avergüenza decirlo. Porque escogimos mal. Y muchas veces Dios nos da señales de advertencia. Muchas veces usa familiares, usa personas ajenas. Y muchas veces Dios nos adelanta. Pero uno de cabezón va, ¡pum! Y viene el fracaso. Y ahí es donde nos equivocamos. Usted escogió, no fui yo, dice Dios. Usted escogió. Y cuando usted escoge, amados, ahí está el problema. Viene eso, cuando usted escoge. Y cuando deja que Dios escoja. Yo he leído testimonios de personas que han orado por su pareja años y le han dicho, Señor, la quiero así, así, así. Y 10 años después Dios se la da. O me gusta tal persona, Dios cámbiala. Hasta eso puede hacer Dios. Si usted es un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, Dios puede decir, ok, por amor a ti te la voy a dar, te lo voy a cambiar, pero tienes que esperar a que esa persona se restaure si la quieres en tu vida, a que yo la sane, a que yo haga esto, a que yo haga el proceso. Y no correr y ¡pum! No, tienes que aprender a llevar el proceso. Muy importante. Entonces, no podemos juzgar a ningún divorciado. No cometa el error, amado hermano y hermana. Ahora voy con los hermanos, no con los pastores y los líderes. No juzgue, no señale, no critique a una persona divorciada. Porque puede ser usado por Dios más y poderosamente más que una persona que está en regla en su matrimonio. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque Dios ya lo transformó. Porque Dios puede hacer el cambio. Hace mucho tiempo
Yo he visitado cárceles aquí en Costa Rica y una vez escuché a alguien y me dijo, ¿por qué va a visitar a esas personas que están en la cárcel? Si ellos son asesinos, son ladrones, son esto, son lo otro. Y le dije, porque ellos, al igual que usted, merecen una segunda oportunidad de ser restaurados por Dios. ¿Cuánto más una persona divorciada? Y Dios entiende eso. Si Dios nos pide ir a evangelizar a las cárceles, a esas personas que cometieron un homicidio, un suicidio y se equivocaron, ¿cuánto más una persona, amigo y amiga, que me escucha, que se divorció y cometió un error por escoger mal? Ahí es donde entra la parte de ser amar a los demás. Qué fácil es amar a los de la iglesia, qué fácil es amar a los que están casados, a los que están supuestamente para nuestra óptica en regla, pero para la sociedad está mal. Les dejo con ese pensamiento en este estudio hoy, amados. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo estudio sobre esta pregunta. Por eso me gustó mucho la pregunta. ¿Puede un divorciado servir? Al final de este estudio, usted va a tomar su propia decisión y aquí a la luz de la Biblia la estamos corroborando. Que Dios me lo bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.